and some other good insights on our live show. We have back with us Mr. Carlos Lopez, our executive director. Mr. Lopez, how's it going? Good afternoon, Tony. It's going great. Thanks. Despite all this crisis around us, we've got some breaking news today, of course, probably every hour. But I want to make a special announcement. After this is over, vamos a repetir en español y también vamos a tener los recursos disponibles para ustedes. Yes, en español también. Todo lo que hacemos es bilingüe. Sí. So, nos alegra que está aquí con nosotros hoy. Si tienen preguntas en los comentarios, por favor ingresen sus preguntas. If you have questions in the comments, we're ready to answer your questions. Our team is standing by. Yes. All right, we ready to go? Yeah, let's do it. All right, Tony, you'll start this part of the presentation. Yes, definitely. So the breaking news for this afternoon, we just received a news wire directly from the IRS about a couple hours ago. It has to do with those individuals that receive Social Security income, the SSDI disability income, supplemental income. A lot of them either are elderly, they're retired, disabled. Those individuals that receive these government benefits and don't file tax returns, they're going to receive their government economic payment, which is $1,200 per individual, directly to their bank account. They're going to receive that money automatically. They don't have to file a tax return to receive the $1,200. They're going to receive it the same way they receive their Social Security income, their benefits, their payments, whether again it's supplemental income, Social Security income, disability income. However, if they have children, if you know of anybody who usually receives Social Security income, but they also have children in their household that they care for, that are dependents, they need to let the IRS know ASAP. They have to let the IRS know before Wednesday, 12 noon Eastern. Wednesday, 12 noon Eastern, that's Wednesday, 9 in the morning. So do it today, do it tomorrow. They need to go into the IRS portal, the non-filer tool that's on irs.gov, and enter their information. Enter the information of their household, including all eligible children, because these individuals are also eligible to receive $500 per child if the child is under 17, if the child has a Social Security number, if they live with them in the household, if they're taking care of them, if they're their dependent. They could also receive money for them. It's part of the plus 500 push campaign that the IRS just announced. So the Social Security beneficiaries could get additional money in addition to the $1,200 for those children that they're taking care of. If they don't do it by Wednesday, they're only going to get their own money, the $1,200, and if they want the extra $500 per eligible minor, they need to file a 2020 tax return next year. So just be aware of that. Y en español, alerta especial en español, porque aquí estamos en esta página, el IRS nos acaba de mandar una noticia que dice para las personas que regularmente reciben seguro social, esas personas o beneficios de disability o de suplemental, esas personas regularmente van a recibir el dinero, los 1,200 del pago económico directamente en sus cuentas sin hacer nada. Pero si tienen menores de 17 años en su hogar, si tienen menores de 17 que son dependientes, es posible que también reciban $500 por cada menor en su hogar. Pero para recibir esos $500, tiene que avisarle al IRS cuántas personas tiene en su hogar. So, tiene que ingresar al irs.gov. Hay una herramienta que se llama non-filer, que ingresa su información para que le diga al IRS que tiene menores en su hogar, en su casa. So, esto es para las personas que no van a declarar impuestos, que nomás reciben seguro social o disability o pagos de suplemental y tienen dependientes en su hogar. Si no hacen eso, nomás lo tienen que hacer antes del miércoles al mediodía, de las 12
zona Eastern, del este. So, que es antes de las 9 de la mañana Pacífico. Yo recomiendo que los haga el lunes, hoy o mañana, que ingresen a esa herramienta. Si no lo hacen, nomás van a recibir 1,200 y ya. Y esos $500 que se merece por cada menor, tiene que esperar hasta hacer su declaración del 2020, que va a ser hasta enero, para recibir $500 adicionales por cada menor. So, esta es una alerta especial diseñada para las personas que reciben esos beneficios para que puedan recibir más dinero si es que tienen dependientes elegibles en su hogar. So, ¿hay preguntas, Mr. López, sobre esto? ¿O preguntas la audience? Bueno, el IRS quiere que todos reciban el máximo pago de estímulo y eso es una manera para usted mandar información a sus clientes. Esa es la oportunidad para llamarles, mándeles un texto, un email, diciéndoles, ¿sabe qué? Hay una alerta especial. El IRS anunció hoy mismo y quiero compartir la información con usted. Es una manera para tocar cada cliente que usted tiene. Así es importante tener comunicación con sus clientes. Recomendamos que tenga una newsletter, un email que manda cada semana con noticias. Debe de tener los correos electrónicos de sus clientes, sus teléfonos, para que les mande, como dice el señor López, un text. Porque ahorita es el momento para que ustedes, para que nosotros les enseñemos, les podemos enseñar valor a nuestros clientes. Que no nomás somos otra oficina de impuestos. Porque ustedes saben, los clientes llegan y dicen, ¿por qué me cobras tanto? Haces lo mismo que hace esa señora a la vuelta de la esquina y me cobra menos. Pero no, somos diferentes. So, tenemos que, durante esta crisis, enseñarle a los clientes por qué somos diferentes y aquí está la oportunidad. Es cierto. ¿Algunas preguntas, Antonio, llegando? So, aquí estamos, nos llegan preguntas. ¿Y cuándo el dependiente no es menor, pero es su esposa? So, si una persona tiene una esposa o esposo y los dos reciben seguro social, los dos van a recibir sus propios $1,200. Va a ser 1,200 por cada persona que recibe seguro social o beneficios de disability o de suplementar. Ellos reciben su propio dinero y no tienen que hacer nada. Esta alerta es nomás para si tienen dependientes en su casa, el IRS no sabe porque no ha hecho impuestos. Y para avisar al IRS, tiene que ingresar esa información en esta herramienta. Y yo creo que deben ser menos de 17 años. Ya, así es. Los menores, sí. Los dependientes, menos de 17 años, para que califiquen por $500 extra. Si son mayor de 16, no va a recibir los 500 extras. Así es importante. Lo que es regularmente, usted sabe, a veces hay abuelitos, abuelitas que cuidan a los niños, ¿verdad? A sus grandchildren, a los nietos. So, el IRS quiere asegurar que reciban ese dinero adicional para esos nietos en general. So, buen punto. A ver, otras preguntas. En inglés, I have somebody tengo alguien que recibe supplementary income, but he has 2 children which are his older daughters. No, tienen que hacer. So aquí dice la pregunta, tengo alguien que recibe suplemental ingreso, pero tiene dependientes que son mayores. No, like Mr. López acaba de decir, tiene que ser menores. So, in English, I have someone that receives SSI, but he has 2 children, which are his older daughters that he helps support. And she claims on her taxes, but she did not receive the $500 for the children on the stimulus payment. She only received the $1,200. Yeah, so basically, if you have, I mean, in that case, those older children, they could go and enter their own information, so they could get their own $1,200. See, because so it sounds like in this family nobody's doing tax returns. The main person here, the beneficiary of the SSI, is not doing a tax return, and the children, the older children, are also not doing a tax return. So
it looks like the beneficiary SSI will receive 1,200, and then those children, those adults, could go out on their own and try to get their own money. Yeah, but then they have to report as not dependents on someone else's return. See, Yeah, if the parents are reporting their adult children as their dependents, dependents are not receiving $1,200. exactly. Adult dependents are not receiving any money. Any money. Any money. Here's a question. What happens if I claim my adult or my mother who on my tax return, but she gets Social Security income? Will she get the $1,200 Social Security income if she's a Negative. dependent? Dependents over the age of 16 will not get a stimulus payment. Got it. Got it. So they need to be under 17. Perfect. Yeah. So people, right. please keep the questions coming while we continue with the Well, information. we'll move forward. Now that we've given you this special alert, we want to give you some tips on how to survive this crisis. So now what? What's next? How do you keep your tax business open? You know, there's less bank products, less payroll clients, less bookkeeping clients. You know, some areas are down 40% or more. That's what people are reporting to us. But there is hope. There is hope around the corner. What you need to do is become the trusted advisor for your clients. Now is the time. Of course, you got to use that distancing rules. Visit their place of business. Make sure you got your mask on. Make sure you got your gloves on, and share your experiences with your clients. Offer to help with efficiency. Offer to tell them, hey, you know what? If you cut here, cut here, cut here, you may be able to keep your employees. You know, and offer to help fill out these loan documents. We're going to go over the 3 different loans that are available right now, the 3 most popular, and always make yourself available because your clients want to trust you. You know, you're not just a bookkeeper, you're not just a form filler, you know, you're not just a tax preparer. You are a father confessor where people will come in and tell you their sins. You are a marriage counselor, family counselor. Should we get divorced? Should we have another child? And you're a tax preparer. So remember, you play a very important role to your clients. And it's up to you to make sure you leverage that role and let them know that you are there to help them. And don't forget, we're going to repeat these slides in Spanish. They won't be in Spanish, but Tony and I will narrate them in Spanish. Yes. So here's the first loan program I want to talk about. It's called the Paycheck Protection Program. You've probably heard of it. It's called PPP. So money's already run out of phase 1. They're saying it ran out in less than 2 weeks after it was announced. Congress is voting today to fund phase 2. So the beauty about these SBA loans is you don't need to get a loan somewhere else and then fail. It used to be before you could apply for an SBA loan, you had to go to a bank, apply for the loan, get denied, then you could take your paperwork over to the SBA. Not so anymore, not on these loans. Okay. You don't need to provide a personal guarantee or collateral. When you get these loans, a traditional SBA loan, you have to give them a collateral. A lot of people say, well, I don't want to put my house up for collateral, or I don't want to put up my business for collateral. They're not asking you to do this on these loans. What they want you to do is calculate your average monthly payroll costs from 2019. Then these loans can be converted to forgivable grants, but there's certain requirements. First, you're not supposed to lay off your employees because these loans will cover up to 8 to 10 weeks of payroll. Go to your business banker. Go to where you normally do your banking business or your business banking. Several small banks are now participating. So we have some small banks in the area in Monterey County that are doing this, and they are anxious to help.
And here we have a website URL where you can go to get more information. And if you want this PowerPoint deck, be sure and text us when this is over. We'll put our phone number on the end. And we're also going to send you a text telling you that this is available. So 866-936-2587. Yes, I'm adding that to the comments here, so everyone who's listening is able to get these slides. And then, yeah, this is streaming live on our YouTube channel. So people that are listening, I know a lot of you are on Facebook, but go to that YouTube, hit the subscribe button, because we're going to send you the link. We're going to text everybody the recorded video also. Yeah, great. So the theory is for 8 to 10 weeks for payroll. And that's not just the payroll, it also includes your mortgage interest, your rent payments. So let's say you own the building where your office is. This doesn't cover the principal payment, it only covers the mortgage interest, utilities, and of course, payroll. So these loans can be converted into forgivable grants, but it's a process that hasn't yet been defined, but I'm sure it will be soon. So payroll costs for laid off employees before you apply won't be forgiven. It's after you apply. Companies can reduce their employee wages up to 25% before forgiveness begins to decrease. So forgiveness will decrease if you apply for one of these loans and you lay everybody off. Okay, you're going to have to pay it back with interest. So aid is going to be available beyond payroll depending on your industry. So there is a second loan that's out there, and it's called Deferral of Employment Tax Deposits and Payments through December 31st, 2020. Now this particular loan is for the employer portion. So what they're saying is you don't have to pay it for a certain amount of time through December 31st, 2020, but you have to repay it back in 21 half, and at the end of 22 the other half. So this isn't a grant, this is just a deferral. Keyword here, deferral of taxes. Okay, so right here we have another URL that has a lot of frequently asked questions on the deferral of employment tax deposits. Now here is the economic injury disaster loan. This was the first one that was released. It was a grant up to $10,000. You must submit an online application for disaster assistance. It's an advance that does not require repayment, whether or not your loan is approved. And you can apply for up to $2 million of financial assistance. However, this loan is currently on hold because of lack of funds. So the first two that I mentioned are, the PPP, Paycheck Protection Program. I believe it has been funded for another $3.7 billion or some obscene number like that. And the banks are encouraging people to apply because it's first come, first serve. So if you're going to lag, everybody's going to jump in front of you. I'm telling you, I've already filled out a bunch of these and people are going for it. Nice, nice. Because that one's like free money, right? It could be a grant, but the rest they has to be repaid. It's free money. It'll probably turn into taxable money later, because if you have somebody help you pay your payroll, your mortgage interest, your rent, utilities and stuff, well, that's less money out of your pocket. However, if you're only making $39 a day, or if your company is closed, there's no income to offset. Whoa, that's true. Yeah. So I just wanted to say, watch out for scammers and identity thieves. No one should be calling you to say, hey, for $35, I can get you this money. We've had several of our members call us up and say their clients have been approached by these scammers
and that for a mere $35, they can get them this money. So this is where you, as a preparer, need to be the trusted advisor. Before somebody believes a scammer, they should be calling you. So make Yes. sure you let your clients know that this information, see? Yeah, Never indeed. And go ahead. no, I was going to say, and that basically goes to, if you're not communicating with your clients, they're not going to think of you. So if you're not sending out a newsletter, if you're not texting them, if you're not calling them, they're going to fall victims to these scams. So always communicate with your clients on a weekly basis. Always. Don't provide your social security number to anyone that calls, texts, or emails you claiming to represent the IRS, state agency, or another governmental agency. Remember, the IRS never calls you first. They will always send you a letter with their employees' contact information and phone number for you to call them. Okay. Never click on links or emails that you do not recognize the sender. That should be your common mode of operation anyway. Don't click on those links. You're not getting a package from FedEx, okay? Unless you really are, but most people, aren't. Like I said, you're not required to complete a form or pay a fee to receive the stimulus check. The IRS will mail a notice 15 days after distributing the stimulus payment. And here's a website you can go to complain if you know someone who's doing this. It's FTC, the Federal Trade Commission.gov/complaint. Got it. Okay, so now let's do these in Spanish. Okay. Ahora qué? Tony, you want to take over? Yes, yes. So, lo que estamos viendo todos es que nuestros negocios de impuestos están pocos bajos porque durante la crisis los clientes no quieren llegar, no están haciendo productos bancarios. También están bajando los que ustedes hacen contabilidad. Hay menos y menos clientes y negocios que quieren pagar por contabilidad porque ya no hay cash flow o ingreso, no hay gastos, ¿verdad? Que los negocios están haciendo. So, si usted tiene clientes de negocio y si ellos están cerrando sus puertas o si están bajando su ingreso, va a ser difícil para que usted pueda seguir apoyándolos y seguirle cobrando por estos servicios. Hay ciertas áreas que han bajado más de 40%. So, ¿qué va a hacer? Ya pasó el 15 de abril. ¿Qué sigue? Es importante que usted se convierta en un consejero, un trusted advisor, ¿verdad? Para que pueda dar consejos, para darle guía, porque ellos creen en usted. Los clientes, los negocios van a creer en lo que usted hace. Por eso es muy importante que usted colecte la información de los clientes cuando vengan a su oficina. Por ejemplo, sus correos electrónicos, para que les mande cada semana noticias de última hora. Si usted tiene esa información de ellos, hoy mismo le puede mandar esas noticias que están saliendo. Hay mucha gente ahí que dice que no tienen email, pero lo que sí tienen es un teléfono móvil. So, puede usted repartir esa información. Ahorita estamos en Facebook, lo puede repartir en su página de Facebook para que ellos lo reciban o mandarles un texto, ¿verdad? Si usted tiene sus números móviles, para que ellos tengan la información que necesitan. También a veces, usted sabe, la gente llega y dice, ¿para qué me cobras tanto? La señora de la vuelta de la esquina me cobra menos y hacen lo mismo. Ahora es el tiempo de enseñarle a los clientes que usted no es lo mismo que esa persona de la vuelta de la esquina. Ellos a lo mejor no están al tanto de los cambios. Usted tiene que informar a sus clientes de todas las noticias, para darle guía y ser el consejero que en ellos confían, ¿verdad? Para ayudarle con los préstamos del SBA, con haciendo reportes de nómina y ayudándoles a mejorar sus negocios. So, es importante tener eso en mente.
Perfect. So we have someone that asked if we could show the previous slide. So I guess it's this one. Now what? How do you keep your tax business open? Less bank products, less payroll clients now. So we're in dire straits. Some areas down 40%, but there is hope. And like I said, we're going to be sending out a text blast to everybody. Hopefully it's on this. Right, Tony? That's what we're going to do. And Yes, yes. Alberto? Yes, we're going to So, send everybody the slide. Yeah, we'll send you this so that you can follow it along. Vamos a mandar un enlace para agarrar la presentación ahora. So, trusted consejeros. Yeah. Ahora, go ahead, per- Tony, sigue. Perfecto. So, como saben muchos de ustedes, hay préstamos del SBA. So, el préstamo de la protección de nómina, Paycheck Protection Program, dice que ya se acabaron el dinero, ya se acabó el dinero. Aunque mucha gente aplicó y mucha gente dice que no recibió nada, pero al momento el Congreso está negociando más dinero para los negocios. Al momento que recibamos más información, la avisamos, pero dicen que va a ser más de 250 mil millones, big con billion, para que haya más dinero, saber cuánto va a durar ese dinero, pero está diseñado para que puedas tener a tus empleados en nómina. El préstamo que te ofrecen, si es que lo recibes, está basado en la nómina mensual. So, si tienes en por medio $10,000 de nómina mensual, te van a prestar 2.5 veces ese monto. So, te van a prestar $25,000 para que puedas cubrir tu nómina mensual de 10,000 por 2 meses y medio, para que puedas tener tus empleados en tu negocio, ¿verdad? Pero aquí la clave es que no debes de dejar ir a tus empleados, debes de seguir pagándoles y seguir tu negocio. Ojalá si es posible seguir con tus ventas, ¿verdad? Pero para aplicar por ese préstamo tienes que hablar con tu banco. Si tienes relación con un banco local, importante que hables con ellos, y el SBA tiene muchos recursos en ese enlace para que lo puedas revisar. Si tienes preguntas más sobre este préstamo, haz un comentario o mándanos un text y damos más información. También es importante que antes de ir a agarrar otro préstamo en otro lugar, que trates de agarrar estos préstamos del SBA porque están diseñados para ayudar a los pequeños negocios. No necesitas ir a otro lugar primero para aplicar por el dinero y luego aplicar al SBA. Aquí con ese préstamo del PPP, aplicas directamente con tu banco. Por eso es muy importante tener una relación con un banco. Si ya tienes préstamos con ellos, te conocen, pero la clave de este préstamo es posible que te lo puedan perdonar. Si usas el dinero que te van a prestar por el préstamo PPP para interés de mortgage interest y para la renta de tu hogar, del negocio, para utilidades como la luz, el gas, el agua, o importante para la nómina, te pueden perdonar el préstamo. O si te dan $25,000 y te lo perdonan porque usas la mayoría del dinero para nómina para tus empleados, ese es dinero gratis que te dieron durante esta crisis. Muy importante tener eso en mente. También más importante en eso que la mayoría, 75% del dinero que te prestan, tiene que ser para nómina. Si lo puedes usar para renta, lo puedes usar para utilidades, pero la mayoría, 75% para nómina. Pero esos empleados que los dejates, que no los despedites, tienes que pagarles su sueldo completo. Lo máximo que puedes rebajar su sueldo es 25%. Entonces, si alguien gana $100 la hora, por ejemplo, o mejor otro ejemplo, si alguien gana $20 la hora, tienes que rebajarle no más, que son 15. Sí, hasta $15, no menos de 15. Por ejemplo, ¿verdad? Para que no, lo que quiere el gobierno que, número uno, mantengas tus empleados en nómina con este préstamo de PPP, y número dos, que no le rebajes su sueldo. Lo más que puedes rebajarle es 25% para que recibas el dinero perdonado. Pero si no te importa de perdonar
que recibas el dinero perdonado, todavía lo puedes hacer, pero lo tienes que repagar, pero el porcentaje es de 1%. So, es importante que si no sigues las reglas de tener ciertos pagos con ese dinero, lo vas a tener que devolver. Es un préstamo, pero es de 1%. So, términos favorables, pero ¿por qué no recibir dinero gratis? Si se puede, nomás siguiendo esas reglas, ¿verdad? También otro punto es que los depósitos de impuestos de payroll taxes, que regularmente es de Seguro Social y Medicare, que se van a posponer hasta el final del año para que puedas tener a tus empleados en nómina. Y si necesitas más ayuda, hay otros créditos que existen que se llama sobre el Coronavirus Response Act, está lo que se llama Family Paid Leave, que le puedes pagar a tus empleados para que se queden en casa si se sienten mal, o si se quedan en casa para cuidar a niños, a sus menores, le puedes pagar y usar el dinero de los impuestos de nómina para pagarles. Otro crédito que se llama Employee Retention Credit, que puedes usar el dinero de los impuestos de nómina para pagarle a los empleados para que sigan trabajando, aunque tu caja, tu cash flow, baja más de 50% comparado del año anterior. So, diferentes beneficios, diferentes créditos, y queremos nomás dejarles saber para que estén al tanto de eso. Uno más también importante, aunque ya se acabó, pero ojalá haga más dinero, es el Economic Injury Disaster Loan. Este préstamo está diseñado para tiempos de crisis. Como ahorita es un desastre que está pasando, puedes recibir hasta $10,000 gratis. Es hasta 10,000, aunque mucha gente no ha recibido tanto, hay gente que no ha recibido nada. Pero la aplicación con esto es directamente con el SBA y es un préstamo. So, te van a avanzar hasta 10,000, pero es posible que apliques y recibas 20,000, 30,000, 40,000, etcétera. Pero este es el otro programa del SBA que al momento no está abierto porque se acabó el dinero, pero la aplicación todavía está disponible para que puedas ingresar y tratar de agarrar ese dinero, y puedes recibir hasta 10,000 sin repagar, pero lo demás si tienes que repagarlo si te lo prestan. Pero aunque te lo presten, los términos son favorables. ¿Es que no es 3.5% el interés? Es 3.5%, y además no necesita empezar pagando hasta el fin, necesita pagar la mitad en el fin de 2021 y la otra mitad en el fin de 2022. So tenemos 2.5 años para repagar todo. Perfecto. Estoy recibiendo aquí preguntas. ¿Dónde se aplica? ¿En el banco o en el SBA? So, este préstamo, Economic Injury Disaster Loan, se aplica con el SBA. Hay una página web que ellos tienen y aplicas. El otro préstamo, el de PPP, se aplica con tu banco local. Ellos te van a ayudar con esta aplicación. Y todo está en la red. Ellos no quieren que usted entra en una rama pidiendo información. Ellos van a decir, va a nuestro sitio internet y aplica allí. Perfecto. So, hay muchas scams y gente haciendo cosas falsas, ¿verdad? Con noticias falsas y estafas. So, muy importante que tenga eso en mente, y más que nada a sus clientes. Nosotros todos tenemos clientes que son inmigrantes, que hablan español o otros idiomas que no son inglés, y a veces los estafadores van tras ellos, demandándoles dinero o asustándolos que si no les dan la información que va a ir el Departamento de Inmigración tras ellos. So, digan a sus clientes que nadie le va a llamar pidiéndole nada, que no le van a mandar un texto o email pidiéndole información. Ahora, recomiendo por eso que tenga una relación muy bien con sus clientes. Por eso usted le da más valor a sus clientes. Nosotros acá en López Tax Service, nuestra oficina de impuestos, los clientes ya saben que si reciben una carta o una llamada y no saben de quién es, la pueden
nomás pueden cerrar la llamada, ¿verdad? La pueden colgar y nos llaman a nosotros y nosotros podemos verificar. Nosotros podemos llamarles por ustedes a ver quién es. Y la mayoría es gente estafadora, ¿verdad? Que está tratando de tomar ventaja de la situación. So, no abra sus emails si ve algún email que no es de alguien que conoce, un enlace, nunca haga clic en un enlace y no se tiene que llenar ninguna forma o pagar nada para recibir el pago económico de stimulus, ¿verdad? El IRS tiene la forma gratis en su página web y también entre 15 días de recibir el dinero, el IRS va a mandar una carta diciéndole cuánto recibieron y por qué. Pero siempre traten de ser ah, bien seguros con estas cosas. Si se ve algo que no es, no se asusten, nomás ignoren. A veces hasta me insultan cuando me llaman y me dicen, si no me das la información, gritándome, te vamos a echar a la cárcel. Primero de todo, ¿para qué me estás usando mi tarde, mi tiempo ahorita con esta llamada? ¿Tú quién eres? Right? So, ignoren esas personas. Y si no saben, nos contactan a nosotros o que los clientes le llamen a ustedes para que estén bien informados. Pero cuidado con los estafadores, con los scams. Y ahora tenemos buenas noticias. Now we have some good news. Sí, Latino Tax Fest, yay! yeah, Latino Taxes. So, a los que nos están escuchando han visto que tenemos muchas noticias bien seguido y van a salir más y más y más. So, los invitamos este diciembre en Las Vegas, del 15 al 17 de diciembre, en MGM Grand. Vamos a tener 3 días de clase. Hay mucha gente que nos ha empezado a seguir, que ya apenas nos está conociendo. So, cada año tenemos una conferencia grande en Las Vegas donde damos clases en persona, en inglés y en español, sobre todos estos cambios, sobre los pagos económicos, sobre préstamos, sobre temas tributarios. Invitamos al IRS, al SBA, va a estar allí, el Departamento de Seguro Social, la Administración de Seguro Social, abogados de inmigración y mucho, mucho más. 3 días de clases del 15 al 17 de diciembre. Si usted hace impuestos, también recibe educación continua y hay eventos sociales para que se divierta con un mariachi, etcétera, y muy, muy buenos temas. Los quiero invitar este año para que nos sigan en Las Vegas. Perfect. Now here we have classes for corporations and partnerships as well as bookkeeping, S Corp, C Corp. In this spring, in May 12th through the 15th, 4 days, we're going to have a virtual class in English and one in Spanish. This is workshop style. So we have so many of our members that keep asking us, well, how do you fill out the forms? How do you fill out the forms? And for years, we always thought, well, we'll give you the theory, you figure out the forms. Doesn't work that way. So last year, we almost sold out. So this year, we're doing it virtual and live. So this spring, it's going to be 100% virtual. We're still going to have the workshop style. We think it's going to be a lot cleaner. We're going to have running concurrently Spanish and English. Not at the same signal, but different signals, of course. And then in the fall, in October, we're going to do it again. Only this time live, because hopefully the coronavirus will be behind us and we can get through this presentation. Yes, y así en español tenemos clases de corporaciones y partnerships. So, si usted tiene clientes que quisiera aprender sobre cómo llenar estas formas, la 1120, la 1065, es estilo taller. So, agarramos las formas, les damos un caso, un escenario y llenamos las formas con ustedes para entender bien cómo se llenan. Por ejemplo, un caso puede ser, hay 5 personas que dicen que es parte de un partnership, sociedad. 4 de ellos no tienen seguro social, pero 1 sí tiene. Son 5. Ellos están en la construcción. Cada uno hace diferente tipo, diferente trade, ¿qué es trade? Tipo de trabajo. Uno es roofer, uno es pintor, uno es ponen la sheetrock. ¿Cómo hace el impuesto de ese grupo de personas si
construyen casas y luego las venden. ¿Quién reporta qué? So, vamos a hablar de ese caso, por ejemplo, línea por línea. Si es partnership o no es partnership. ¿Qué pasa si eligen hacer una corporación? ¿Es posible una persona sin seguro social empezar una corporación S? ¿Y cómo lo hace? So, muchos temas este mayo virtualmente y en octubre en persona para que nos sigan con esos temas. Si tienen preguntas sobre esto, por favor, déjanos saber en los comentarios para mandarle más información sobre las clases. All right, questions? Are there any questions on there, Tom? One or So we do two? have a question. One of the main things I've been seeing throughout this live and I've been hearing the last few days is people keep hearing that the stimulus money is just an advance and they're gonna ask for it back when you do your taxes next tax season. So here's the real news. Here's what's really going on and why people are confused. So they are basing your stimulus economic impact payment on your 2020 tax situation, right? They're going to base it on your 2020 year. As you know, we are barely in April. So we don't know what your 2020 tax year is going to look like. So what they're doing, they are in a way, yes, they're advancing the money based on your 2019 or your 2018 tax situation. So to answer one of the questions, in 2018, you didn't have a dependent, but you were married. So you qualify for 2,400. But in 2019, you had a dependent. So now you qualify for 2,400 plus $500. But guess what? You didn't file your 2019 tax return in time. So they only sent you 2,400 based on your 2018 tax return. How do you get the difference? When you file your 2020 tax return and you put married filing joints and you put your one dependent, the IRS is going to see, oh, this person actually qualifies for 2,900. We already gave them 2,400. So here's the extra $500. So that's the main thing right now is that they're basing the economic impact payment on your 2019 or your 2018 returns because that's all they have. If they don't give you enough because your economic situation changes, maybe in 2020 you have a few kids and you deserve more money. They will give you the difference of what you deserve when you do your 2020 tax return. They're going to give you the difference if they didn't give you enough. However, if they overpaid you, what happens if on 2019 tax return you have a few kids, 2020 you don't have those dependents anymore, or one of them turns 18 or 17, do you have to repay that money back? No, that's the good news, that if they overpay you or over advance you, you don't have to pay back the difference. But if they under advance you, you will make up the difference at the end when you file your 2020 tax return. And that's the reason right now, well, we started off this webinar, this live, by saying, if you are a recipient of Social Security, you're going to receive $1,200. But if you have dependents, you could get more money. But if you don't tell the IRS now by Wednesday, 12 Eastern, you're not going to get it now, but you're going to get it if you file a 2020 tax return. So that's, hopefully that answers a lot of the questions out there about this advance. Yeah, and then another question that I get a lot is, what if you're self-employed and you don't have any employees? Well, the IRS is coming up with a program, hopefully soon, along with the SBA, so that if you're self-employed, receive 1099s, you file a tax return, there may be some stimulus money for you there. Yes, and more than likely, you may do it, because I expect a lot of self-employed individuals to get some money when they do their 2020. Exactly. So el caso que usted trabaja por su cuenta, el IRS y el SBA anunció un programa para otro estímulo para ellos que trabajan por su cuenta. So vamos a avisar ustedes cuando tenemos la información. Yes, y lo voy a repetir en español lo que acabo de decir. Hay mucha gente que está diciendo que el pago económico que están dando es un avance que lo va a tener que repagar cuando haga sus impuestos el año que viene,
pero no se tiene que repagar nada. Lo que están haciendo, están calculando su pago económico basado en sus impuestos del 2019 o 2018. So, por ejemplo, si en 2019 están casados, recibieron 2,400. Pero si en 2020 tienen un dependiente, un niño o niña, se merecen $500 más. Se lo van a dar cuando haga sus impuestos del 2020. Lo que va a hacer en el 2020, el IRS va a ver lo que le dieron, el avance, es un avance si lo quiere ver así, y va a ver si todavía le debe más, dependiendo en su situación que cambió. Si no le dan suficiente pago económico ahorita, le van a dar la diferencia cuando haga sus impuestos para el año que viene. Pero si le sobrepagan, digamos, ¿qué pasa si usted no ganó mucho 2019, pero ganó muchísimo 2020, donde no califica? No se lo van a repagar, no se lo van a cobrar. Se queda con su dinero y ahí se queda la cosa. Otro ejemplo, en el 2019 puso 3 dependientes, 2020 ya no están allí, o 2020 cumplieron 17 años, no le van a cobrar el dinero, se quedó con su dinero y ya está bien la cosa. Sí van a calcular la diferencia en sus impuestos del 2020, pero nomás para darle más dinero a la gente, no para cobrarle a la gente si le sobrepagaron. Yes, hay mucha confusión porque en el último stimulus, el IRS o el gobierno recuperó su dinero de su reembolso. Era 300 o 600, pero esta vez no están haciendo eso. Así es. No, perfecto. Todos aquí vemos, ya contestamos. Si tienen más preguntas, nos avisan. Aquí está nuestro teléfono 866-936-2587. Siempre estamos disponibles para que nos manden un text. Si está buscando las slides, si nomás quiere decir hola, a ver cómo estamos aquí siempre disponibles. Cualquier pregunta, nos avisan, aquí le ayudamos. When we finish here, we want you to call us, ask us for questions. You can send us a question also by text to our 800 number, 866-936-2587. Or you can email us at info@latinotaxpro.org. And then we will send you a link for the slides. Yes, Well, yes. thank you very much, Tony. Thank you. Thank And you, our everybody. audience, we want to let everybody know we do these live updates every day at 10 a.m. and 4 p.m. So be sure and tune in to this channel. Yes, 10 a.m., 4 p.m. And there's a big audience on Facebook. So we're live on Facebook, but also subscribe to our YouTube channel. We're doing a lot of now YouTube videos. So follow us everywhere and we'll get you the answers that you need. Gracias a todos. Great. Thank you. Gracias. Adios. Adios. Bye.